que yo voy a decir que tal vez no les vaya a gustar. Hay cosas que voy a decir que seguramente les va a desagradar. ¿Qué ha pasado en los últimos años, cuando Dios me da todas estas cosas? Es que he entendido de que hay muchas leyes humanas, muchas leyes de hombre, iglesia. Así como decía Jesucristo, tal cual como decía, hay mucha tradición en la iglesia. Y eso nos desagrada. Y una cosa que, bueno, vamos a ver. Dios te bendiga, Nelson. ¿Cómo está? Le bendiga a usted también muy grandemente. Amén. Un placer conocerle. Bueno, Igualmente, pero igualmente. gracias. Bueno, Nelson no estaba la semana pasada, así que voy a dar un breve repaso. El discernimiento consiste en diferenciar, en entender las cosas, la diferencia entre una cosa y la otra. El discernimiento sirve para yo entender lo que es bueno, lo que es malo, lo que es alto, lo que es bajo. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Proverbios 26:11. Adelante. Amén. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Oh, rayos. Tremendo versículo, ¿verdad? Recuerden que la clase se desarrolla con un versículo, uno solo. Yo necesito muchos versículos para entender ese. ¿Ok? Repítelo, por favor, Sally. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Muy bien. Tú le preguntas a cualquiera qué quiere decir ese versículo y te puede dar una explicación sencilla, buena, comprensible. Pero, ¿qué tal si ahondamos más profundamente en lo que quiere decir allí? ¿Qué tal si nos escudriñamos lo que quiere decir ahí? Ok, dice, como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Muy bien, pero hay palabras, esa es como una especie de párrafo, una oración, que está compuesta por palabras. Yo debo entender cada palabra que está allí escrita para yo comprender todo el contenido. Ok, alguien que me explique qué es un perro. Adelante, alguien que me diga qué es un perro. Bueno, pastor, un perro es un animal. Un animal, bueno, animal que acostumbramos a veces hasta tenerlo en nuestras casas. Ajá, Es doméstico, pues. exacto, Un un animal animal. doméstico. En- Muy bien. Muy bien, excelente. ¿Y otra cosa me pueden decir del perro? Muy bien. Bueno, que mucha gente lo tiene como mascota. Una mascota. Muy bien, excelente. Un perro es un animal doméstico, eh, familia de los cánidos. Es muy antiguo, muy antiguo ese animal y siempre lo han usado, ¿verdad? Le llaman el mejor amigo del hombre, una cosa que por supuesto rechazamos. El mejor amigo del hombre es Jesucristo. Es un animal que lo usan a los ciegos en la seguridad, para pastorear también ovejas, usan los perros, en fin, hay muchos usos del perro. Pero cuando yo tengo el concepto de que es un perro, un animal,
De hecho, el término los caninos, ¿es lo que se llaman? Los dientes. Los dientes caninos son estos que están aquí, ¿ya? ¿Sí? Estos son caninos, ¿cierto? Este diente que son los dientes más largos, son como unos colmillos, ¿verdad? Se llaman dientes caninos, porque son iguales a los de los perros, ¿ok? Esta. Ajá. Muy bien. Si yo entiendo que es un perro, muy bien, pero ¿qué dice la palabra de Dios de los perros? ¿Qué dice? Vamos a ver. Aquí tengo unos versículos. Ajá, la semana pasada leímos uno, ¿verdad? Vamos a leer otro. Alguien que me busque Filipenses 3:2, por favor. Puede ser Sally, puede ser Gloria, Nelson, el que quiera. Filipenses 3:2. Adelante. Amén. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En el primer versículo, al perro que regresa a su vómito lo compara con un necio. ¿Se dan cuenta? Es una comparación. El perro comiendo vómito es igual a un necio que repite su necedad. Muy bien, vamos poco a poco. Pero siendo en Filipenses, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En otra versión le llaman, a este versículo le dicen, personas llenas de maldad. Los perros entonces simbolizan rabia, maldad, necedad y mutilador del cuerpo. Vamos a explicar este versículo un poco. Dice, guardado de los perros, a que tú te prevengas, que tengas cuidado de ellos. Pero no se refiere a los perros naturales, a los domésticos, no. Se refiere a una representación espiritual. Guardado de los malos obreros. A ver, alguien que me diga qué es un mal obrero. Adelante. ¿Qué? Algo. Para mí un mal obrero es el que no cumple con las funciones que se le delega o que hace caso omiso a lo que se le dice que haga, no cumple con sus deberes. Eso, para mí es eso, una Muy persona que bien, no cumple muy con bien, nada de lo asignado. muy bien. Mira. Un consejo que te doy. Claro, yo de pronto entiendo que no estás muy segura, pero fíjate, cuando digo que es un mal obrero, yo te digo, para mí es, ¿ya? Yo voy a decir es. Esto y lo otro. Respondiste muy Ok, bien. Ajá. ok, Para mí, no. Es. ¿Ok? ok, sí. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, para mí sí. es una persona que no cumple con las funciones que se le delegan, o habla mal de la Ah, institución donde está, o trata mal a sus compañeros. ujú. Es Muy bien. un mal obrero. Excelente. Entonces, un mal obrero es eso, alguien que no cumple con su responsabilidad, no respeta, no ayuda, es una persona que tiene odio, que tiene rabia. Está escrito que el odio genera peleas. Toda aquella persona que tiene odio en su corazón o rencor siempre va a estar discutiendo y peleando. ¿Ok? Eso lo he dicho muchas veces en muchas clases. Pero está comparando que dice, cuídate de los perros, cuídate de los malos obreros. Mucho cuidado con estas personas. Recuerda que estamos entendiendo que es un perro.
¿Ok? Y dice al final, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Algunos se preguntarán por qué dice eso. Antiguamente hubo una discusión entre Pablo y Pedro. Pedro estaba tratando de judaizar a las personas, a los gentiles. Estaba tratando de que la gente cumpliera el antiguo pacto o la ley. ¿Okay? Pero entonces una de las exigencias era la circuncisión. O sea, cortar el prepucio, ¿cierto? Por eso dice ahí, cuidado de los mutiladores del cuerpo. Está hablando en cierta medida de ese hecho de circuncidar, porque eso no es lo que quería Cristo, eso no es lo que quería Dios. ¿Okay? Se supone que fueron libres. Por ejemplo, quiero que alguien me busque algún versículo de perro. Búsquenlo rapidito ahí. Alguien me busque un versículo de perro. Dense cuenta. Primero, el concepto natural de qué es un perro. Luego investigo versículos relacionados con perro. Por cierto, perro se dice en latín canis. Y en griego se dice esquilos. Y en inglés dog. Como les he dicho muchas veces, es bueno investigarlo en otros idiomas, porque eso me enriquece lingüísticamente. ¿Ok? ¿Algún versículo de perro lo tienen por ahí? ¿Algún otro? Y hermanos, un versículo de perro, dale del perro. Lo rapidito en su Biblia. Jueces 7:5, un segundito, ya se lo busco. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Muy bien. Explico brevemente ese versículo. Hace una comparación con el perro. Fíjate lo siguiente. Yo tengo Esto es uno, interesante. Adelante. está en Mateos, capítulo 7, verso 6. Dice así, Ajá. no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. Muy bien. Antes de hablar del versículo que me da Yura, ¿ya? Que ese versículo lo hablamos la semana pasada, explico un momento el de Jueces 7:5. Un hombre que se agachaba a lamer el agua como perro no podía vigilar su entorno. Entonces, eso quiere decir que era descuidado. Pero el hombre que se arrodillaba y con una mano tomaba el agua, ¿ya? Quiere decir que era un hombre que estaba atento y alerta, porque su otra mano estaba en la espada. Se arrodillaba, tomaba el agua con la mano y vigilaba hacia los lados. Eso era un hombre que estaba preparado. Los perros no. Los perros son descuidados. ¿Ok? Estamos hablando espiritualmente. Ahora, el versículo que lee Yura, que lo hablamos la semana pasada, vuelve a hacer una comparación tremendo. No deis lo santo a los perros. Nosotros explicamos la semana pasada que santo es algo que está apartado para Dios. Y los perros son las personas con maldad, con rabia, malos obreros, personas en las que no puedes confiar porque son descuidados. Date cuenta de todo lo que yo estoy obteniendo del perro, solamente hablando del perro. Claro, luego continúa la cita que leyó Yura, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ¿cierto? Las perlas se refieren a esas cosas preciosas que están en las escrituras. No se las deis a los cerdos. Los cerdos son aquellas personas que andan en inmundicia y que andan burlándose de todo. Lo que llaman escarnecedores. ¿Ok? Y luego dice que no vaya a ser que se vuelvan contra ti y te despedacen. Entonces, eso se cumple. Si tú le das los santos a los perros y las perlas
a los cerdos, vas a tener un continuo ataque de esas personas. Esas personas, esos perros y esos cerdos, te van a atacar y te van a querer destrozar. Por eso tú mantén la distancia. Sé sabia y sé sabio. Es tremendo, pero es que la palabra de Dios no es para todos. Cristo es para todos, pero la palabra de Dios no es para todos. Porque muchos rechazan, reniegan y ofenden. Entonces hay que ser sabio, porque no te vas a poner a contender con el necio. Al necio déjalo con su necedad. No disputas nunca. ¿Ok? Muy bien, ahora díganme ustedes ya tienen claro qué es un perro espiritualmente, físicamente y espiritualmente. Ajá, díganme. Bueno, amén, pastor. Yo también tengo aquí un versículo también en Apocalipsis 15, que dice de la siguiente manera: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Excelente. Date cuenta, cuando dice que los perros estarán afuera, ¿a qué se refiere? No se refiere a un perro natural, ¿verdad? Se refiere a las personas que reúnen esas características que acabo de mencionar, llenos de maldad, malos obreros, no dignos de confianza, llenos de rabia, descuidados, etcétera. Y luego te hace una comparación de los hechiceros, los fornicarios, toda esa gente va a quedar afuera, como los perros. ¿Ok? Date cuenta que siempre son comparaciones. Esto se parece a lo otro. Ahora, escúchame esto sencillito. Date cuenta. Hace unos y en la casa estaba yo, y estaba la pastora Zulay, con la que trabajo aquí en Barquisimeto, y entonces nosotros le mostramos una mesa llena de comida deliciosa, de mucho alimento. Ella cuando vio ese alimento corrió a la mesa y se despertó. ¿Entienden el sueño? Toda esa mesa con todos esos alimentos era la palabra de Dios que le estamos ofreciendo. Alimento sólido, leche, un pollito, carnita, mascada con queso, que no puede faltar, con queso de cabra. Alimento sólido. Le cito lo que está escrito. Y fíjate todo lo que estamos hablando para entender lo que es el vómito. Fíjate. La leche es para los niños, para los inexpertos en la palabra, ¿cierto? ¿Quiénes son estos? Los que andan en contiendas, en divisiones, envidias, peleaderas. Entonces hay que darle leche espiritual, porque son niños. ¿Cuál es la leche espiritual? Todo lo que tiene que ver con el arrepentimiento, el perdón de pecado, el aceptar a Cristo y el bautismo. Es leche. Pero cuando tú tienes un alimento muy sólido, que es palabra profunda, con los misterios de Dios, no todos pueden digerirlo, no todos pueden entenderlo, no todos tienen la capacidad de asimilar ese alimento, porque es pesado, porque está escrito, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado con el uso de los sentidos el discernimiento del bien y del mal. Lo han leído, ¿verdad? Solamente las personas que han madurado. Ah. Entonces, retomamos. Vamos claro hasta ahora. Amén. ¿Todo claro? Muy bien. Amén. Entonces vamos a vómito. Otra vez, vómito. Si el perro vomitó, es porque no le conviene esa enseñanza. Si el necio dejó de hacer algo que había aprendido, es porque no le conviene. Pero como es necio, lo va a seguir haciendo. No lo va a abandonar. Es la enseñanza, la mala enseñanza. Doctrina de hombres.
tradiciones humanas, filosofías huecas, política. Vamos a hablar un poquito de política. ¿Okay? No se asuste, no se asuste. La palabra política quiere decir, escucha esto, la gente me pregunta si un hijo de Dios puede ser presidente, gobernador, alcalde. Yo le digo que sí, que un hijo de Dios puede ser todo eso. Lo que no puede ser es político. La política dice que es la manera, la metodología, la ideología que se usa para dirigir un Estado. Pero imagina que yo soy presidente. Entonces, ¿yo qué voy a usar? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo no voy a usar ninguna ideología humana. Voy a usar palabra de Dios. Entonces, soy cristiano, porque uso la palabra de Dios. No soy político. Porque la filosofía humana, como dice la palabra, la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Por eso fue que el perro vomitó, porque es sabiduría humana y no de Dios. ¿Estamos claros? Quiero que alguien, Amén. muy bien, quiero que alguien me busque un versículo de vómito. Un versículo. Un versículo de vómito. ¿Quién lo tiene? Un versículo de vómito. Sally, ¿Tienen? ¿puedes buscar Apocalipsis 3:16? Te la leo, Entonces, hermano. sí, por favor. Ajá, Apocalipsis Adelante. 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ok. Sabía que iban a buscar ese versículo. Ese es impelable. No sé qué entiendan de ese versículo. Yo les voy a explicar lo que está escrito. Por cuanto, aquí lo tengo anotado. Pero por cuanto eres tibio, ok, tibio, que no es ni frío ni caliente. Muy bien, claro. De hecho, incluso el color gris mezcla entre blanco y negro. Algunas personas cuando tienen visiones o sueños, ven ese color en algunos objetos, en camisas, pantalones, personas, en fin, pero los colores son importantes. Pasa que el tema de los colores lo abordaremos mucho más adelante. Los colores también son explicados en la palabra de Dios. Todo lo explica la palabra de Dios. Todo. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Interesante. Ok. Frío, todos entendemos, ¿va? El que no está cerca del fuego, del power de Dios, ¿verdad? Simplemente una persona que no conoce, alguien que está fuera, que no está en Cristo. Y caliente es una persona que anda en el power, fuego, fire, que anda conectada con el espíritu, ¿cierto? Pero dice, te vomitaré de mi boca. ¿Es que será que las personas están dentro de Dios, en el estómago de Dios, algo así? ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Será que están dentro de Dios? Interesante, ¿verdad? Cuando dice que te vomitaré de mi boca, fíjate que no somos como si fuéramos los que estamos en el power, en el fuego, es como si fuéramos dentro de Dios, como si Dios fuera un abrigo para nosotros. Tremendo. Usar porque no es aceptable delante de Dios. Dios no lo acepta. ¿Ok? Entonces, igualmente, reiteramos el punto de que el vómito es algo que no es aceptado. De hecho, la palabra vómito también tiene que ver con abominación, algo que es digno de desecharse, de botar, porque no sirve.
Esto es muy, mire, en estas clases, e incluso la semana pasada creo que les expliqué un poco de estar atentos cuando alguien habla. De eso lo vamos a ir hablando mucho más, de cuando las personas sacan cosas de su boca, ¿no? Parece que de la abundancia del corazón habla la boca. Y las personas dicen cosas y no se cuidan. Porque lo que está dentro va a salir por esa boca, siempre. Yo he visto hermanos y hermanas que se supone que deberían estar calientes y sale de su boca palabras de duda, palabras de tristeza, palabras de, esa palabra de depresión, palabras de desesperanza. Cuando alguien habla así, yo una vez, este hombre está tibio, o esta mujer. Así que alerta con eso. ¿Ok? Bueno, aquí tengo otro versículo. Ok, dice Proverbios 23, del 6 al 8. No comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Vomitarás el bocado que has comido y malgastarás tus cumplidos. Un versículo bastante conocido. ¿Ya? Un pequeño resumen. Este, cuando te sientas a comer con el avaro, ¿no? Con una persona que realmente no quiere compartir. Estamos claros, no puedes ni siquiera nada porque te da con amor y sinceridad. Claro, espiritualmente, porque esto es increíble, pero cierto. Hay personas que no les gusta enseñar. Mira, si una persona no tiene esa vocación, yo lo entiendo, pero yo he visto, mis hermanos, que enseñan unas barbaridades. Y les voy a decir, por ejemplo, ustedes han escuchado, ¿no? Esa enseñanza que dicen de que la serpiente embarazó a Eva y que de ahí nació Caín, ¿verdad? Han escuchado eso, ¿no? O sea, ¿de dónde saca la gente esa barbaridad? Es como Wow, que él ¿cómo? Repítalo, ¿cómo? Me quedé sí, sí, loca. eso fue una corriente que duró mucho tiempo por ahí, muchos la enseñan, de que la serpiente embarazó a Eva Ay, y de que ay, ahí Jesús. nació Caín. Claro, yo le dije, no, eso es imposible. La serpiente era una representación de Satanás. Satanás es un ángel. Los ángeles no tienen sexo, no tienen pene, ni nada, ni vagina. Y si fue una serpiente, realmente la serpiente no, biológicamente no puede embarazar a una mujer. Pero insiste en esas tonterías, pero hay muchos que lo creen. Es como el versículo que acaba de leer la hermana, lo creen, porque son avaros espirituales. ¿Por qué? Porque no buscan aprender realmente, sino que se conforman con esas tonterías humanas. ¿Ok? Yo le digo una cosa, mano. Si ustedes hablan algo, tienen que demostrarlo con las escrituras. Tienen que tener respaldo con las escrituras. Fíjense que el domingo una hermana visitó una iglesia por el norte de Barquisimeto y me dijo que el hombre tenía que